Hola, hola a todos los amantes del crochet. Una vez más les doy la bienvenida a este canal y les invito a acompañarme en el tutorial de esta hermosa flor de loto. Los materiales que vamos a utilizar son hilo en 4 colores en los tonos que ustedes deseen. Voy a utilizar hilo acrílico de un grosor de 1.5 milímetros, un gancho de 2.5 milímetros, aguja lanera, marcador de puntos, tijeras, tenaza y alicate, alambre de 2 grosores. Este tiene un grosor de 3.5 milímetros y este un grosor de 1.5 milímetros. Una base de 2,5 pulgadas de diámetro y 2,25 pulgadas de alto, relleno sintético, pistola de silicón y un encendedor. Comencemos. Para el centro de la flor voy a utilizar el color amarillo y dentro de un anillo mágico voy a tejer 6 puntos bajos. Tengo 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Aquí voy a cerrar y en la siguiente vuelta voy a tejer 6 aumentos de puntos bajos. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 y llegué al final de esta segunda vuelta. Tengo 12 puntos en total. Inicio aquí la tercera vuelta y aquí voy a tejer un punto bajo y un aumento. 1, un aumento. Llegué al final de esta vuelta, tengo 18 puntos en total. Ahora voy a tejer 2 puntos bajos y un aumento en esta siguiente vuelta. Pero inicio tejiendo un punto bajo, un aumento. Y luego comienzo la secuencia. 2 puntos bajos, un aumento, hasta finalizar esta vuelta. Después de haber tejido 2 puntos bajos, un aumento, tengo un total de 24 puntos bajos. En la siguiente vuelta voy a tejer punto sobre punto. O sea que voy a tejer 24 puntos bajos en total. Así. Llegué al final de esta vuelta, tengo 24 puntos. Ahora voy a tejer la siguiente vuelta siempre con 24 puntos, pero voy a tomar únicamente la hebra delantera y aquí voy a tejer un punto deslizado y luego voy a tejer 5 cadenas. Tengo 3, 4, 5. En el segundo punto tejo un primer punto bajo, tejo en la siguiente un segundo punto bajo y por último 2 puntos deslizados. Me paso al siguiente punto y tomo únicamente la hebra delantera, hago punto deslizado y vuelvo a hacer lo mismo. 1, 2, 3, 4, 5 cadenas. Empezando a tejer desde la segunda, voy a tejer 2 puntos bajos y 2 puntos deslizados. Así. Voy de nuevo, tomo la hebra delantera,
Hago punto deslizado, 5 cadenas, 2 puntos bajos empezando desde el segundo punto y 2 puntos deslizados, 1 y 2. Eso es lo que voy a hacer en toda esta vuelta y me van a salir 24 pétalos de estos. Me quedó aquí el último punto. Voy a tomar la hebra delantera y voy a hacer un último punto deslizado. Llegué al final y aquí tengo el último punto donde voy a hacer un punto deslizado. Voy a cerrar aquí el centro y voy a hacer una terminación aquí. Y corto un poco esta hebra para continuar tejiendo. Y continúo tejiendo. Aquí voy a tejer punto sobre punto en la hebra trasera. Recuerden que tejimos únicamente en la hebra delantera. Entonces aquí voy a tejer en la hebra trasera. Llegué al final de esta primera vuelta. En esta siguiente vuelta voy a tejer 2 puntos bajos y una disminución. Pero inicio tejiendo un punto bajo, una disminución y luego continúo con la secuencia de 2 puntos bajos y una disminución. Terminé esta vuelta y tengo 18 puntos en total. En esta siguiente vuelta voy a tejer punto sobre punto. O sea que voy a tejer 18 puntos en total. Continúo así hasta finalizar la vuelta. Terminé esta vuelta y tengo 18 puntos en total. En esta siguiente voy a tejer un punto bajo y una disminución en toda la vuelta. Un punto bajo y una disminución. Antes de continuar voy a llenar porque si ven esta abertura se está reduciendo. Llegué al final y tengo 12 puntos en total. En esta última vuelta voy a tejer punto sobre punto. O sea que esta vuelta la voy a hacer de 12 puntos. Llegué al final, termino de llenar. Por último hago un punto deslizado una vez cortada la hebra y voy a enhebrar la aguja para hacer las lazadas que debo hacer para la terminación. Me voy aquí al siguiente punto y ahí inserto la aguja. Voy a ir dejando un punto de por medio. Dejo este, me voy para aquí hasta terminar la vuelta. Aquí llegué al último punto. No voy a cerrar todavía porque debo poner el alambre. Dejo esa abertura así y voy a poner aquí el alambre. Este alambre lo corté más o menos a la medida de la base. Mide 7,5 centímetros de alto, así. Lo acomodo. Voy a poner un poquito de silicón.
y luego voy a cerrar. Me queda así de esta manera. Por último, aquí solo enrollo esta hebra y la voy a cortar. Aquí me queda así esta pieza. Ahora voy a tejer los pétalos. Voy a tejer 15 cadenas. Tengo 2, 3. Tejí 15 cadenas. Me voy aquí a la segunda cadena. Tejo un punto bajo. En la siguiente un punto bajo, 2 puntos bajos y seguido de 2 puntos bajos. Tejo 9 medios puntos altos. Tengo 1, 2, aquí en las siguientes 2 cadenas voy a tejer un punto bajo en cada una. Tengo 2 puntos bajos y me queda un último punto aquí al final. Aquí voy a tejer un punto bajo, tejo una cadena y la marco. Y allí en ese mismo punto tejo un punto bajo. Ahora me paso aquí al otro lado. Este es el primer punto del otro lado. De una vez voy a ir escondiendo esta hebra. Y tejo para iniciar 2 puntos bajos. 1, 2. Luego tejo 9 medios puntos altos, al igual que en el otro lado. Tengo 1, 2. Tejí 9 medios puntos altos. En estos 2 puntos que me quedan voy a tejer 2 puntos bajos. Y así terminó esta vuelta. Ahora me paso al otro lado con un punto deslizado y tejo una cadena. Aquí voy a tejer 3 puntos bajos. Tengo 1, 2 y 3. Seguido de esos 3 puntos bajos voy a tejer 4 medios puntos altos. Tengo 1, 2, 3 y 4. Voy a tejer un aumento de medios puntos altos. Y nuevamente 4 medios puntos altos. 1, 2, 3, 4. Aquí voy a tejer en los siguientes 2 puntos un punto bajo en cada uno, o sea, 2 puntos bajos. Así. Me queda este punto que es la cadena que marqué. Ahí voy a tejer un punto bajo, una cadena y un punto bajo en el mismo punto. Aquí marco la cadena que tejí y continúo. En este otro lado voy a tejer igual. 2 puntos bajos. Tengo 1, 2. Y seguido voy a tejer 4 medios puntos altos. 1, 2, 3, 4.
Ahora tejo un aumento de medios puntos altos. Y voy de nuevo con 4 medios puntos altos. 1, 1, 2, 3, 4. Por último voy a tejer 3 puntos bajos para finalizar esta vuelta. Y así llegó al final de la vuelta. Ahora me paso para el otro lado y acomodo el alambre. Así. Y aquí en esta vuelta voy a tejer un punto bajo sobre cada punto, hasta llegar a donde tengo el marcador. Llegué aquí a donde tenía el marcador. Voy a tejer aquí un punto bajo, una cadena, hago punto picot y allí mismo voy a tejer un punto bajo para finalizar. Así terminó este lado. Acomodo el alambre. Voy a dejar aquí únicamente el alambre que necesito aquí al final. Y continúo. De este lado voy a tejer de la misma manera, con puntos bajos sobre cada punto, fijando de una vez el alambre. Así hasta llegar al final de esta vuelta. Llegué aquí al final, tejí el último punto. Ahora me paso a este punto del otro lado y hago un punto deslizado por la parte de enfrente y uno por la parte de atrás, y luego corto la hebra. Finalmente voy a cortar el alambre y me queda así el pétalo. Voy a necesitar 10 pétalos de estos. Ahora voy a tejer la hoja. En un anillo mágico tengo una lazada, giro y tejo un primer punto alto, y seguido de ese punto alto voy a tejer 11 puntos altos más. En total van a ser 12. Ya tengo ahí los 12 puntos altos. Llegué aquí al final. Voy a hacer un punto deslizado y cierro aquí. Me queda así. Subo nuevamente y hago un primer punto alto. Y en esta vuelta voy a tejer 12 aumentos de puntos altos. Voy a tener un total de 24 puntos. Así voy a ir tejiendo hasta completar los 24 puntos altos. Llegué al final de la vuelta, tengo 24 puntos. Aquí voy a hacer un punto deslizado. Nuevamente aquí tejo un punto alto para iniciar esta vuelta.
Y seguido de ese punto alto voy a tejer un aumento. En toda esta vuelta voy a tejer un punto alto, un aumento, un punto alto, un aumento hasta llegar al final. Llegué al final de esta vuelta, tengo un total de 36 puntos altos. Aquí voy a cerrar la vuelta con un punto deslizado. Así, y tejo una cadena para la siguiente vuelta. Aquí voy a poner el alambre. Lo acomodo aquí por la parte de abajo. Y voy a tejer ahí mismo donde inicié la cadena un primer punto bajo. Así voy a tejer toda esta vuelta con puntos bajos, tomando el alambre de una vez. Voy a tejer punto sobre punto hasta llegar al final de la vuelta. Llegué al final. Aquí voy a tejer un punto deslizado aquí por enfrente y un punto deslizado aquí en la parte de atrás y corto la hebra. Luego solo damos forma a la hoja que quede redonda y dejamos el sobrante de alambre que necesitamos y cortamos el excedente. Voy a necesitar 5 hojas de estas. Ahora voy a tejer la base para la macetita y voy a iniciar con 6 puntos bajos en un anillo mágico. Llevo 2, 3, 4, 5 y 6. Aquí cierro. En la siguiente vuelta voy a tejer 6 aumentos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Tengo aquí en total 12 puntos bajos. Aquí continúo la siguiente vuelta y voy a tejer un punto bajo y un aumento. Y tejí la vuelta número 3 con un punto bajo y un aumento. Tengo 18 puntos en total. Ahora tejo aquí la vuelta número 4. Aquí voy a tejer 2 puntos bajos, un aumento, pero inicio tejiendo un punto bajo y un aumento. Luego de ese punto bajo y un aumento, voy a tejer toda la vuelta con 2 puntos bajos y un aumento. Llegué al final y tengo 24 puntos en total. Aquí inicio la vuelta número 5
y voy a tejer 3 puntos bajos y un aumento. Tengo 1, 2, 3, aumento. Toda esta vuelta la voy a tejer así, con esa secuencia. Terminé aquí la vuelta número 5, tengo 30 puntos bajos en total. Aquí inicio la vuelta número 6, voy a tejer 4 puntos bajos y un aumento, pero inicio tejiendo 2 puntos bajos, un aumento, y luego continúo en toda la vuelta con 1, 2, 3, 4 puntos bajos y un aumento. Tejo toda esta vuelta así de esa manera y continúo. Llegué al final de esta vuelta y tengo 36 puntos en total. Aquí voy a iniciar la vuelta número 7 y voy a tejer 5 puntos bajos y un aumento. Tengo 2, 3, 4, 5, aumento. De esta manera voy a tejer toda esta vuelta hasta llegar al final. Llegué al final de esta vuelta, tengo 42 puntos en total. Ahora en las siguientes 2 vueltas voy a tejer 42 puntos bajos, pero en la primera voy a tomar únicamente la hebra de atrás. Así de esta manera voy tejiendo punto sobre punto, tomando la hebra de atrás hasta completar la vuelta. Completé 2 vueltas de 42 puntos bajos. En la primera tejí únicamente en la hebra de atrás y en la segunda tejí punto sobre punto, tomando los 2 bucles. En la siguiente vuelta voy a tejer 5 puntos bajos y una disminución. Tengo 1, 2, 3, 4, 5 y aquí tejo la primera disminución y voy de nuevo 1, 2, 3, 4, 5. Aquí tejo la segunda disminución. Así voy a tejer toda esta vuelta hasta llegar al final. Llegué al final de esta vuelta y tengo 36 puntos en total. En esta siguiente vuelta voy a tejer 4 puntos bajos y una disminución. Y empiezo tejiendo 2 puntos bajos y una disminución. Luego continúo con 4 puntos bajos y una disminución. Tengo 3, 4, disminución. Y voy a tejer así en toda la vuelta. 1, 2, 3, 4, disminución. Llegué al final de esta vuelta y tengo 30 puntos bajos en total. Ahora voy a tejer 4 vueltas repetitivas. Voy a completar esas vueltas y continúo con ustedes. Y así completé las 4 vueltas tejiendo 30 puntos en cada una. Y esa es la altura que le voy a dar
Antes de continuar tejiendo, voy a armar la flor porque necesitamos insertarla aquí antes de cerrar la parte de abajo. El tamaño me queda de acuerdo al tamaño de la base que yo tengo aquí. Pero si ustedes tienen una base de otra medida, le pueden tejer más vueltas si es más alta. Y si el diámetro es más grande, también le tejen más vueltas aquí de acuerdo a la medida de la base que ustedes tengan. Dicho esto, vamos a continuar y vamos a armar primero la flor. Yo ya tengo aquí todas estas piezas listas, ya con el tejido sellado y todas sus hebras cortadas. Pero dejé aquí 2 piezas sin hacer la terminación para explicarles que aquí en esta terminación yo doy 2 vueltas así y luego enrollo el alambre para fijar la hebra. Al final solo corto la hebra y dejo muy poco sobrante ahí, así de esta manera. Y finalmente sello el tejido así, muy cuidadosamente de no quemarlo, solo a quemar el pelillo que queda por encima. Y vean, esa es la terminación que le di a todos los pétalos. Y aquí termino de cerrar, enhebro la aguja y le doy unas vueltecitas por aquí para hacer la terminación aquí en estas hebras. Por último solo corto, separo aquí el alambre, enrollo un poquito y hago esa terminación así. Por último corto la hebra. Le doy la forma del círculo a la hoja y sello. Ya tengo ahí terminadas todas las piezas. Ahora solo voy a armar la flor antes de continuar aquí, porque esta flor va a ir insertada aquí, así. Y ya tengo listos los pétalos. Les corté un poquito el alambre. Ahora voy a acomodarlos y voy a poner un poquito de silicón aquí en la base. Así. Y voy a ir acomodando uno por uno. Voy a doblar un poquito aquí el alambre. Así de esta manera. Pongo aquí otro poquito de silicón y acomodo los 2 pétalos que me hacen falta. Y una vez acomodados esos primeros 5 pétalos, voy a acomodar los 5 que me hacen falta. De la misma manera que acomodé los anteriores, voy a poner aquí un poquito de silicón en la base y voy a ir poniendo pétalo por pétalo así. Que queden a la misma altura todos.
Antes de continuar, vamos a fijar bien con hilo esta parte. Hago esto. Voy apretando muy bien. Pongo aquí un poquito de silicón. Fijo ahí la hebra y voy a continuar poniendo las hojas. Voy a hacer lo mismo, le voy a cortar un poquito el exceso de alambre. Y voy a continuar aquí. Y aquí en esta parte de la base donde me quedó un poco más angosto, ahí voy a ir pegando las hojas de una en una, así como lo hice con los pétalos. Y aquí termino de acomodar las hojas. Voy a acomodar bien ese alambre y a forrarlo para terminar de armar la flor. Aquí al final no importa cómo nos quede la terminación porque esta terminación va a ir por dentro. Y ahora solo extiendo la flor, la acomodo. Acomodamos los pétalos de la mejor manera posible. O como más nos guste. Y dejamos así. Por aquí tengo la base que no la he terminado. Abro un poquito aquí el inicio y aquí voy a insertar la flor.
Ahora solo pongo silicón aquí en la base. Y espero a que seque para terminar de tejer lo que hace falta. Ya secó el pegamento. Ahora voy a terminar de tejer lo que hace falta aquí en esta base. Voy a tejer la siguiente vuelta tomando únicamente la hebra de atrás. Tejo punto sobre punto hasta finalizar toda esta vuelta, solo en la hebra de atrás. Tejí toda esta vuelta tomando la hebra de atrás. En la siguiente vuelta voy a tejer 3 puntos bajos y una disminución. Tengo 1, 2, 3. Aquí tejo una disminución y vuelvo a tejer igual, así hasta completar toda la vuelta. Tejí toda esta vuelta con 3 puntos bajos y una disminución y tengo 24 puntos en total. En esta siguiente vuelta voy a tejer 2 puntos bajos y una disminución, pero inicio tejiendo un punto bajo y una disminución. Luego tejo con esa secuencia toda la vuelta. Llegué al final de esta vuelta, tengo 18 puntos en total. Antes de continuar tejiendo la última vuelta, voy a llenar. Una vez acomodado el relleno, termino de cerrar tejiendo un punto bajo y una disminución en toda esta vuelta. Así voy a tejer toda esta vuelta y voy a completar 12 puntos en total. De esta manera llegué al final y aquí voy a hacer un punto deslizado. Voy a cortar la hebra dejando un sobrante para hacer la terminación. Termino aquí el punto deslizado. Y enhebro la aguja aquí. Me voy al primer punto, que es este. Voy a pasar la hebra. Aquí dejo un punto de por medio y paso la hebra. Así dejando punto de por medio hasta finalizar la vuelta.
Aquí llegué al final, no voy a dejar punto de por medio. Inserto la hebra en estos 2 puntos seguidos y halo para cerrar. Para finalizar, solo voy a darle unas cuantas vueltitas aquí. Por último, escondo la hebra. Corto. Vean que la flor se me aplastó un poco, pero como tenemos alambre aquí, solo la acomodamos nuevamente. Hoy veo que no es necesario ponerle el silicón porque lleva una base de alambre por dentro. Entonces la voy a dejar así sin pegarla. Ya solo inserto aquí y vean que la base quedó a la medida. Y este es el resultado final. Les agradezco mucho por haberme acompañado el día de hoy y les invito al próximo tutorial. Hasta luego.